Esto es Lilith en CDN. Buenas noches, familia, amigas y amigos, bienvenidos a este su espacio, la casa de todos, también la fórmula antinovelas, Lilith en CDN. Lili Lebrón, una servidora, le da la bienvenida y de verdad estoy muy contenta porque tenemos hoy un contenido que suma y eso queremos. En esta covidianidad, de verdad salir un poquito de la negatividad y empezar a ver horizontes nuevos y formas de salir de esta realidad que nos arropa, nos abruma, pero que si bien es cierto es una prueba, es un desafío, nos hará más fuerte y depende de nosotros. Les cuento el contenido y ya está Jake Hill aquí con nosotros. Saludos. Iniciamos en el primer bloque con Jake Hill, todo el mundo lo conoce, un tremendo ambientalista, conservacionista del país, quien funge como vicepresidente de la Fundación Grupo Punta Cana y muy reconocido también por su documental Muerte por Mil Cortes, la pura verdad, muy premiado. Y con él vamos a hablar de hacia una economía circular, un tema muy interesante que nos retratará la realidad, digamos, del manejo de desechos sólidos en el país y las potencialidades, digamos, o oportunidades que tenemos. Luego seguiremos con el valor de tu actitud y nos acompaña Angie Santana, nuestra psicóloga y terapeuta de familia, que viene a darnos un boost así de, digamos, de motivación, de fuerza para mantenernos bien en alta en este tiempo. Cerramos con un tema muy importante para todas las pymes, para todas las marcas personales, para todos los comerciantes. Hablamos de el arte de vender mi marca. Y Giselle Castillo, mercadeo y coach, la verdad conferencista también. Y ya aquí arrancamos con Jay. Jay, ya sí estás en el aire. ¿Cómo tú estás? Muy bien, gracias. Perdón por las dificultades técnicas. Estamos sumiendo, de eso se trata. Yo digo, Jake, que uno de los desafíos de nosotros, aparte de obviamente el tema de sanitario y obviamente también el aspecto económico, uno de los desafíos es tener esa tolerancia y esa adaptabilidad para manejar este reto con buena onda. Y tú de eso das clases. Mira, me ha encantado el tema y quiero que ilustremos a todo el público, Jake, sobre la economía circular. Me parece tan como interesante, muy atractivo el término. Cuando hablamos de economía circular, ¿a qué te refieres? La idea de la economía circular es un modelo en que limitamos totalmente el uso de materiales vírgenes, ¿no? De material nuevo, y luego tenemos el diseño de los materiales que utilizamos en la vida cotidiana, en un sentido en que se puede reutilizar de manera constante. Entonces, en ese sentido es un modelo circular que los recursos nunca tienen que transformarse en basura o en residuo sólido de basura, sino que siempre tienen una utilidad. Entonces, eso comienza desde su origen. Tienen que estar conceptualizados así, diseñados así y tener toda una economía alrededor que permite la recuperación de los materiales y además el reuso de esos materiales. Entonces, eso es el concepto, ¿no? Lo ideal. Entonces, hay formas de ir trabajando hacia ese modelo. Fíjate que obviamente eso es lo que queremos. Todos queremos llegar ahí porque se entiende que el plástico de un solo uso es el riesgo, pero que el plástico per se es muy necesario para muchísimas cosas fundamentales para incluso la supervivencia de la especie, en términos sanitarios y demás. Sin embargo, lo que hemos, digamos, el grupo que no es unos súper letrados ni conocedores, lo que hemos aprendido y entendido es que estas maquinarias que reusan el material plástico, llamémosle así, son muy costosas y que resulta mucho más económico trabajar con material virgen, como tú señalabas. ¿Eso es cierto, Jake? Bueno, primero es importante notar que el plástico es un tema importante. No quiero minimizar la importancia de la contaminación del plástico cuando llega a sitios inapropiados. Pero es un porcentaje de un problemático mucho más amplio. Entonces, el plástico en sentido general representa el 10, quizás hasta 20% del total de residuos sólidos. Entonces, hay una gran cantidad de material que no es plástico, que incluye cartón, metal, vidrio y desechos orgánicos que no estamos tampoco procesando dentro de un marco de una economía circular. Entonces, es muy importante ser muy preciso que a veces obsesionamos con el tema de plástico, que sí es un problema muy grave, pero debemos ampliar el concepto y la conversación para incluir todo tipo de residuos sólidos. Sí, entonces, en ese sentido,
Fíjate, Jake, que hemos siempre pensado que el plástico es lo que toma más tiempo en degradarse, digamos, y que la naturaleza lo absorba en función de otros materiales. Por eso quizás tiene preponderancia en el argumento, digamos, colectivo. Sí, además es lo que más se ve. O sea, uno va a una playa, un río contaminado de plástico o un sitio donde tienen un manejo inadecuado de plástico y flota y es muy visible, ¿no? Claro. Y eso no quiere decir que no es un problema, o sea, yo no quiero minimizar eso como problema, pero sí debemos tener el concepto completo. Y entonces el tema de plástico, como mucho del tema de residuos, es un tema de transporte y logística. Entonces, si no tenemos el sistema de reciclaje instalado aquí localmente en nuestro país, o en República Dominicana, una isla, o en otros países, y no tenemos suficiente volumen para transformar ese material en otro producto, que sea energía o reciclarlo en plástico de nuevo o cualquier otro tipo de transformación de ese material, entonces sí es muy costoso. O sea, si hay que exportar plástico y transportarlo a otro país o a otro sitio, sí, el costo es alto. Sin embargo, un país como República Dominicana tiene características que realmente presta a crear esa infraestructura localmente. Y hay empresas, sobre todo los productores de plástico, que ya están explorando la posibilidad de hacer ese proceso aquí en la isla, porque República Dominicana sí produce y consume suficiente plástico, especialmente plástico PET, que puede ser un negocio. Entonces, eso es lo que... Y hemos visto el sector privado, digamos, a nivel empresarial, haciendo iniciativas importantes y digamos, de responsabilidad para manejar el tema de, digamos, la contaminación por plástico. En el caso de Punta Cana en particular, tenemos que llegar ahí, Jake, porque realmente Punta Cana ha sido un modelo a emular y muy, digamos, ponderado a nivel de expertos y demás, por la forma en que, como tú señalabas, logísticamente amarran todos digamos, las aristas de la situación para lograr un manejo de desechos sólidos y de verdad, bueno, pulcro, digamos, nítido. Y obviamente lo necesitamos en el país. Ese tipo de modelos son modelos que pienso yo que se pudieran replicar en muchísimos otros escenarios, ¿cierto? Yo creo que, y muchísimas gracias por reconocer el trabajo del Grupo Punta Cana en el tema de desechos, y ha sido todo un reto para nosotros. Pero yo creo que la solución a los residuos sólidos, a los desechos sólidos, el primer paso es tener la voluntad. Y eso es lo que se contaba en Grupo Punta Cana, que era diferente a muchas instancias del país, o muchas municipalidades, hasta el gobierno central hace poco que se comenzó a contemplar realmente pasar una ley de residuos que tiene ya casi 10 años en proceso y elaborado. Pero nosotros contamos con la voluntad, teníamos una directiva, unos fundadores de esa empresa que creen mucho en la sustentabilidad y estaban muy preocupados por el tema de desechos sólidos, no solamente de perspectiva de su daño ambiental, de la contaminación del subsuelo, también un tema de imagen para los turistas que vienen. Entonces, si nosotros queremos vender un producto de muy alta calidad y tenemos turistas y visitantes que vienen de países desarrollados, nosotros tenemos que mostrar un producto muy evolucionado y muy moderno que también trata los desechos de una forma correcta. Y eso fue el génesis de nuestro sistema. Jake, incluso desde el punto de vista ético, que ahora mismo la ética es tan importante para crear marcas sólidas que se sostengan en el tiempo, la ética de realmente respetar los recursos naturales, de proteger la madre tierra, que yo sé que es algo en lo que tú particularmente te has involucrado y yo siento que es la panacea, la pura verdad, es algo prioritario, no es secundario, no es el medio ambiente la cuarta prioridad, no, es realmente, estamos en la primera prioridad, el medio ambiente es fundamental. Sí, además en las empresas, especialmente en el turismo, la relación entre el medio ambiente y el negocio es muy directo. O sea, los turistas vienen porque tenemos atractivos culturales, tenemos atractivos de recursos humanos, pero también tenemos recursos naturales muy atractivos y son los activos principales de nuestro negocio de turismo. Entonces, sería una locura no invertir en proteger esos activos. Entonces, eso tiene que ser también un poco de la lógica. Y eso ha sido realmente
la perspectiva del Grupo Punta Cana y por qué nosotros hemos tomado tan en serio el tema ambiental y el tema de que tú has dicho algo, Jake, que yo creo que es importante, y es que la voluntad. La voluntad es fundamental en el caso de ustedes. Ayer casualmente hablábamos en el programa de la contaminación del Yuna. No se mencionó el sector turismo porque en toda la desembocadura del Yuna no hay propiamente dicho una, digamos, presencia turística importante en ningún lugar. Básicamente la educación de, digamos, los lugareños, sumado obviamente a el origen del problema desde Valle Nuevo y toda esa contaminación como baja hasta la desembocadura del mar. Vemos un problema de voluntades y también de invertir en educación de la gente, porque el dominicano, quizás con menos recursos educativos, entiende que el río es algo que va a llevarse toda la basura y la va a desaparecer. No entiende quizás la magnitud del impacto, digamos, medioambiental que tiene. ¿Cómo recomendarías tú, fundamentado en esa voluntad que ustedes desarrollaron en Punta Cana, incluso involucrando a los lugareños, cómo pudiéramos empezar a emular esas situaciones en otros lugares donde hay tanta contaminación y problemas? Bueno, yo creo que la ley que se está pasando pasó por el Senado y Congreso y ahora está, esperamos pronto, firma por la presidencia. Es un fundamento muy importante porque involucra a todos los actores de la sociedad que tienen que ver con los residuos sólidos, tanto de la empresa. Jake, escúchame, ¿la firma será del nuevo presidente, o sea, del presidente electo o del presidente en funciones? No sabemos, obviamente, no tenemos ese dato, pero se ha promovido hace pocos días la ley de educación ambiental, que es una ley que promueve la incorporación de conceptos de protección ambiental en los diferentes programas educativos a nivel nacional. Entonces eso pasó en esa presidencia hace poco. Se ha pasado algunas cuantas leyes en días recientes y creo en sentido general hay mucho apoyo para que pase la ley de residuos. No creo que eso va a ser la ley más controversial que se pase en esos días. Entonces eso da incentivos al sector privado, no en sentido solamente económicos, pero también da lo que se llama la responsabilidad extendida del productor, que suena muy complicado, pero esencialmente lo que quiere decir es que si yo produzco algo, yo soy responsable de ese producto hasta que termine su disposición final. Eso quiere decir que si yo productor de plástico, o productor de vidrio, productor de televisiones aquí en el país, yo tengo cierta responsabilidad de la cadena de la existencia de ese material hasta que llega a un fin. Y eso, en cierto sentido, se ve como una gran responsabilidad. Si yo soy productor de plástico, tengo que asegurar que ese material llega a un sitio apropiado al final, pero también empodera a las empresas. Muchas de las empresas multinacionales necesitan ese tipo de ley para apoyarle, porque por ejemplo, muchas marcas grandes de refrescos ya han comprometido a nivel global que van a reciclar el 100% de los plásticos que ponen en el mercado. Ahora, cómo llegar a hacerlo es muy difícil porque hay que acumular una gran cantidad de material, hay que transformar todas sus operaciones a nivel global. Entonces, leyes en diferentes países como eso aportan a que esas compañías pueden actuar y también darse... Continúa, perdona. Y también que da responsabilidad a los ciudadanos y también define los roles y responsabilidades de los ayuntamientos y del gobierno en sentido general. Que hablas del ayuntamiento, porque por ahí me iba a ir. Digamos que estamos logrando educar para la clasificación de la basura. En Punta Cana ustedes tienen el transporte, que es lo que tú señalas como logística, donde cada material orgánico, plástico, vidrio, se separa de manera que pueda más fácilmente, digamos, reciclarse o definirse, se clasifica, de manera que pueda llegar a, digamos, el destino final más, digamos, más fácil, más, digamos, lógico, es la palabra, más lógico para lograr este reciclaje y este manejo de los desechos. Entonces, aquí en la ciudad, digamos, y yo creo que en parte importante del país, tenemos un camión de la basura que al retirar la basura, a menos de que no hay la cultura de separarla, la mete toda junta. Digamos que la población empieza a informarse y decide en sus casas tener 3 tipos de tapones y clasificarlo. ¿Qué ganamos? Si al final va a ir al mismo camión todo tirado y va a llegar al mismo, digamos, vertedero todo mezclado. Entonces yo siento que en logística, que era lo que tú mencionabas, ustedes han establecido
esos puntos fundamentales para que todo el proceso tenga lógica. Sí, en el caso de Punta Cana en particular, somos un poco distintos porque tenemos muchas entidades dentro de un resort que nosotros manejamos toda la recolección y luego hacemos una clasificación centralizada en un punto. O sea, se logra una clasificación preliminar en las casas y los puntos de origen, los restaurantes, hoteles, y luego va a un sitio central donde se hace una clasificación final mucho más detallado. En una ciudad, la gran ventaja es que tiene esa ley, por ejemplo, es que incentiva la transformación de esos materiales en otros productos y eso incentiva la inversión. Entonces, si tenemos una planta de reciclaje, por ejemplo, de vidrio, del PET o de Tetra Pak, que paga por esos materiales, ya se va a ver muy poco en el material como basura mezclada, porque ya va a tener un valor. Entonces, en la medida que hay un valor a los materiales, se comiencen a tener valorización de los materiales y penalidades por la no separación y la no clasificación, se comienza a ver avance muy importante. Entonces, también otra medida muy importante que yo señalaba, la importancia de hablar de todas las perspectivas de los residuos, no solamente plástico. Uno de los materiales más importantes que reciben muy poca atención son los residuos orgánicos, que restos de comida, material de poda. En una casa normal, eso es el 50% de la basura. Y es la parte que más produce gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático. Es lo que más contribuye a la contaminación del subsuelo, porque produce lixiviados, esos líquidos contaminantes. Y también es lo que contamina los materiales que tienen potencial de reciclar, porque se mezcla todos los materiales con valor, potencial valor con comida y nadie quiere tocarlo. Dice, no, eso ya todo está contaminado. Entonces, si comenzamos con simplemente separar lo que es orgánico, ya se ha aumentado el valor de lo que es potencialmente reciclable y también podemos encontrar usos y transformación de esos materiales orgánicos. Es mucho más sencillo. Claro, y qué bien explicas, Jake. La verdad que cualquiera puede entenderlo. Muchísimas gracias por esas perspectivas tan confiables. Y entonces, digamos que el camión de la basura y el vertedero solo se clasificaría en orgánico y otro tipo de materiales. Vamos avanzando con esa. Muchísimas gracias, Jake, y sigan haciendo el trabajo para que podamos de verdad tomarlo como modelo a nivel general, que creo que es la solución. Y a ustedes, amigos, gracias por la sintonía. Manténganse ahí porque tan pronto lleguemos de vuelta, vamos a hablar del valor de tu actitud en tiempos como este. Es fundamental y Angie Santana, nuestra psicóloga y terapeuta de familia, viene a contarnos. No se vayan. Gracias, Jake. Súper bien.